Ok. Nos toca estudiar la parashá número 9. Nuestra parashá de esta semana se llama Vayeshev. Y Vayeshev, la energía de Vayeshev es que nosotros podamos tomar esa luz que está ahí enfrente de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué les hablo yo eh, con esta energía? Que es la energía que va a manejar nuestra parashá. Recordemos, queridos Talmidim, que cada parashá trae su propia energía y que nosotros nos sumerjamos en cada energía semanal. Hoy las parashot nos ayudan a que nosotros podamos elevar nuestro nivel de conciencia y recordemos que la Torá habla de mí, habla de usted y de nadie más. La Torá está codificada en su interior, en nuestro interior. Por lo tanto, cada personaje de la Torá, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, están codificados en nuestro interior. Por eso es que si usted pone en práctica los mandamientos del Eterno, le va a ir bien. Si yo pongo en práctica los mandamientos del Eterno, me va a ir bien. Ok, entonces nos ubicamos en nuestro texto que es Génesis capítulo 37, su verso 1 en adelante, hasta el 40:23. En nuestra parashá, de entrada, la parashá entra hablando de Jacob, ¿sí? ¿Por qué entra hablando de Jacob? Porque, amados, Jacob, después de todos los desafíos, las luchas, las pruebas que pasó, Jacob se quedó satisfecho de sí mismo, porque él dijo, bueno, pues ya pasó todo, ya pasé todas las luchas, las pruebas en mi vida, y creo que esto ha sido todo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles, por pruebas difíciles, circunstancias difíciles? Todos pasamos por ese proceso. Son procesos que nosotros pasamos en nuestra vida. Y esos procesos lo que hacen es, perdón, es purificar nuestra vida internamente. Entonces, cada quien lleva diferente proceso. Yo llevo un proceso diferente que cada uno de los que ustedes llevan. Pero entonces, amados, que cada proceso o cada problema, circunstancias difíciles que nosotros pasamos,
Perdón. Como que tuve problemas de conexión, me sacó la aplicación. Entonces seguimos con nuestra enseñanza. Entonces, esa vida llevó Jacob. Jacob llevó un proceso de que cuando él pensó que ya habían terminado todas las pruebas en su vida, se sintió satisfecho. Pero ¿qué pasó en ese momento? Los que leímos la parashá en nuestra Biblia, los textos, dice que en ese momento fue cuando le arrebatan a Jacob, a José, a su hijo. Entonces fue la última prueba tan difícil que él pasó, porque él llegó llegó a sus oídos que José había muerto, ¿verdad? Después de que los hermanos lo habían metido en una fosa, en un hoyo, después de que lo habían vendido, y al final Joseph paró en Misraim, en Egipto, ¿verdad? Entonces, fue la prueba más difícil de Jacob, pero él entendió, amados, Jacob logró entender que todo era el propósito del Eterno. Es que eso es lo bonito. Cuando usted y cuando nosotros entendemos que a veces es necesario pasar por este proceso, porque este proceso lo prepara a usted y me prepara a mí. Muchas veces el adversario piensa de que por hacernos caer de esa manera, él ya ha obtenido la victoria, pero realmente no es así. Cada vez que el adversario Hasatán nos haga caer y cada vez que usted se levante, el adversario le está enseñando a usted que usted tiene el poder de levantarse nuevamente. Y cada vez que usted se levanta con más fuerza, se levanta con más emuná, se levanta con más confianza en usted mismo o en usted misma. ¿Ya? Y nosotros, queridos amigos y hermanos y estudiantes de mística, usted y yo, nosotros debemos de estudiar, debemos de trabajar nuestra espiritualidad. Como dicen por ahí, nosotros no debemos de eh, descansar en nuestros laureles. O sea, no debemos de estar confiados, no debemos de dormirnos, como dijo Mashiach, como dijo Pablo, dijo, despiértate tú que duermes. O sea, no nos acomodemos. Y te alumbrará, ¿quién dice? Mashiach. ¿Pero de qué Mashiach estaba hablando Pablo? Estaba hablando de nuestro Mashiach interno. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de estar siempre preparados.
para crecer y para llevar a cabo nuestro trabajo espiritual. Porque, ¿saben qué? Si nosotros crecemos espiritualmente, vamos a crecer físicamente, ¿ya? Entonces nosotros debemos de trabajar nuestra espiritualidad a través del estudio de la Torah. ¿Cómo trabajo yo mi espiritualidad? A través del estudio de la Torah, a través de la práctica de los mitzvot, de los mandamientos, ¿sí? En la mística hebrea, como les decía anteriormente, la Torah está codificada. Todo personaje que está en la Torah están codificados ¿dónde? En nuestro interior. ¿Qué quiere decir entonces? Que Jacob, que Jacob está en nuestro interior. Los patriarcas de Israel están en nuestro interior, como por ejemplo el rey David, Moshe, Aarón, Joseph, Jacob, Abraham, Isaac, todos ellos están codificados en nuestro interior. Entonces, esta parashá nos enseña a nosotros que nosotros debemos de trabajar nuestra interioridad, nuestro interior. Debemos de buscarnos en nuestro interior. Como dijo Mashiach. Mashiach dijo, el reino de los Shemaim, de los cielos, se ha acercado. ¿Y dónde estaba el reino? En mi interior. No está ni debajo de la tierra, ni arriba en los cielos, no. Está en mi interior. Entonces, por eso la mística hebrea nos enseña que en nuestra interioridad hay un mapa y este mapa es un mapa del alma humana. Es un mapa para identificar esas energías que están en nuestro interior, que están en nuestra alma. La mística hebrea le llama a este mapa el árbol de la vida. El árbol de la vida contiene 10 dimensiones. Los que han estudiado mística hebrea y están estudiando, y los que no y van a estudiar, van a pasar, van a estudiar esta parte, que este árbol contiene, como mapa, contiene 10 dimensiones. Y esas dimensiones contienen energías. Cada una de esas 10 dimensiones tienen diferentes energías. Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, la energía de la bondad, la energía del rigor, de la restricción, o como conocido como el poder, la energía de la belleza, del equilibrio, la energía del reino, del fundamento, la energía de la victoria, del esplendor, la energía de la sabiduría, la energía del entendimiento, de la inteligencia. Entonces, esto nos está enseñando esta parashá, la parashá de Vayeshev.
nos está enseñando que en nuestro interior hay un mapa que contiene 10 energías distintas. Son energías que están en nuestro interior, y como por ejemplo, cada vez que yo me enojo, es una energía de este mapa, del árbol de la vida, conocido como los 10 atributos o las 10 virtudes que están en nuestro interior. Entonces, si yo no controlo mi enojo, voy a destruir no solo mi hogar, sino a las demás personas. Si yo no controlo mi bondad, mi misericordia, de igual manera, no solo voy a destruir mi vida, sino voy a destruir la vida de las demás personas. Entonces nosotros tenemos que equilibrar esas energías que están en nuestro interior, que son 10. Entonces, nuestra parashá de Vayeshev nos indica, por ejemplo, habla de la dimensión de la belleza. ¿Por qué? Porque atribuimos a la belleza en el árbol de la vida a nuestro patriarca Jacob. Jacob representa la belleza, la armonía. Y nuestra parashá también habla del fundamento, habla de nuestra identidad. ¿Y quién representa a esta dimensión energética en nuestro interior? Lo representa Yosef. Nuestra parashá entonces habla de Jacob y de Yosef, o sea, de José. Esta energía, la energía de José, ya hablando internamente en el árbol de la vida que está en nuestro interior, estamos hablando de la identidad. Porque Yosef, ¿quién era Yosef? Yosef se identificaba con lo que respecta a lo de este mundo. Como por ejemplo, representa la identidad. ¿Cómo me identifico yo ante los demás? ¿Cómo me ven los hermanos? Como por ejemplo, ¿será que ustedes me miran bien arreglado? O sea, tiene que ver con mi imagen, tiene que ver con mi relación con los demás, mi relación con mi familia, con mi prójimo, con mis amigos, donde yo trabajo. O sea, tiene que ver con nuestro yo externo, no interno. Joseph, perdón, Jacob tiene que ver con mi yo interno. Por eso la Torah dice que Jacob quería más a Joseph que a todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque Joseph era el que expresaba las cosas hacia lo externo. Y Jacob hacia lo interno. Como por ejemplo, un ejemplo, cuando yo doy algo, lo voy a dar con una buena intención. Cuando hablo de buena intención, estoy aplicando mi yo interno. Toda persona que da algo con buenas intenciones está aplicando la belleza y el equilibrio de Jacob.
Y un Joseph, más adelante les voy a explicar, un Joseph ya rectificado como Jacob, al expresarlo hacia afuera, entonces ya la intención, ¿cómo va a salir? Va a salir armonizado. Ya van a ser buenas intenciones, ya a la hora de la acción. Ok, entonces, en la mística hebrea dijimos que Jacob lo representa la energía de la belleza, del equilibrio, o sea, del amor. Esto significa que Jacob es la belleza interior. ¿Por qué? ¿Por qué es la belleza interior? ¿Por qué es el equilibrio, Jacob? Porque, amados, el árbol de las vidas, cuando nosotros vemos el símbolo del árbol de las vidas, tiene 3 columnas. Podemos estudiar el mapa del árbol de las vidas en columnas o por triadas, pero veámoslo en columnas. Ubicamos en el árbol de las vidas, ubicamos a Jacob en el centro del árbol de la vida. Y los sabios dicen que Jacob representa el corazón. ¿Por qué? Porque así como el corazón es el que le da vida a todo el cuerpo, Jacob, que está en la columna del centro, que la columna del centro representa el equilibrio, el compartir, ¿ya? Y la columna derecha representa la misericordia, que es el dar. Y la izquierda representa la energía del rigor, del recibir. Entonces, quiere decir que Jacob estando en el centro es la oscilación y la unión que Jacob llegó a hacer entre la energía de, digámoslo así, de Abraham, porque Abraham, ¿quién era Abraham? Abraham era nuestro padre de la bondad. E Isaac era el padre del rigor, del poder, ¿sí? De la restricción. Entonces, Abraham, que representa la bondad, si solo, miren, amados, si nosotros solo ubicamos nuestra energía en la misericordia, en la bondad, vamos a tener esa dimensión desequilibrada. ¿Por qué? Porque en la bondad las personas dicen, a todo le dicen sí. Mire, présteme 1000 quetzales, sí. Mire, hagan favor de irme a hacer esto, sí. O sea, no tiene el poder de decir no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo yo sé, perdón, qué hizo Jacob? Entonces, Jacob tenía la energía de su abuelo, pero él no quería ser como su abuelo. Él quería ser como su padre. Tampoco quería ser como su padre, porque el padre, ¿cómo era Isaac? Isaac era riguroso. A Isaac le atribuimos esa energía dimensional del árbol de la vida. Entonces, ¿quién es? Por eso
¿quién es misericordioso? Misericordioso es alguien que primero, antes de darle a los demás, ¿qué tiene que hacer? Darse a él mismo primero. Primero me doy yo para luego darle a los demás. Porque si primero le doy a los demás, y entonces, ¿dónde está la misericordia conmigo? ¿Verdad? Entonces, lo mismo pasa con Isaac. Isaac representa la restricción. En Isaac tenemos la restricción, tenemos los límites. Cuando yo uso estas dos energías, la energía de nuestro patriarca Abraham y nuestro patriarca Isaac, y unimos esas dos energías, cuando hay que ser misericordioso, pues hay que hacerlo. Y cuando hay que usar la restricción, hay que hacerlo. A veces en contra de mi voluntad, a veces yo tengo que decir, no, hoy no puedo. A veces en contra de mi voluntad. ¿Pero por qué? Porque uno tiene que saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Uno tiene que saber poner límites. Por eso, ¿quién es poderoso? ¿Quién es poderoso? Poderoso es solamente aquella persona que sabe ponerse límites, que sabe dominarse él mismo. ¿Ya? ¿Y quién es misericordioso y bondadoso? Aquella persona que sabe darse él mismo para darse a los demás. Ok, entonces, Jacob dijo, no quiero ser solo como mi abuelo ni solo como mi padre. Quiero ser como ellos dos. Entonces, ahí fue donde Jacob fue transformado. Cuando el Eterno le cambia el nombre a Jacob. Pero por eso es de que Jacob transformó su vida a través del proceso que llevaba. Amado Talmid y amigos, nosotros también debemos de transformar nuestra vida en este proceso que llevamos. En este proceso que llevamos. Debemos de buscar la paz interior. Y la paz interior solo nos da uniendo uniendo esas dos energías, la energía de la misericordia y la energía del recibir, o sea, la energía del dar y la energía del recibir, porque cuando yo doy y recibo, entonces estoy en la columna central del árbol de la vida, del mapa que está en mi neshama, que está en mi alma. Y entonces yo equilibro mi vida y yo empiezo a compartir con los demás. Empiezo a vivir en paz. Por eso es que el verbo que define la energía de la belleza o del equilibrio es la palabra shalom. Y la palabra shalom quiere decir paz. Esta palabra proviene de la palabra shalem, que shalem quiere decir completo, completo.
¿Cuándo yo voy a estar completo o voy a vivir en paz en mi interior? Cuando a mí ya no me caigan mal las actitudes de mi prójimo. Tengo paz, va. Cada quien vive su vida, yo trabajo mi vida, vivo en paz y lo que ellos hagan que no me moleste a mí, sino que al contrario, si yo les puedo ayudar y les puedo dar algún consejo, se los doy, pero que no me moleste las actitudes de las personas, sino que yo vivo en paz. Eso fue lo que dijo Mashiach. Me voy, pero les dejaré el consolador, digo sí. Y él dice, mi paz os dejo, dice él así, ¿va? Mi paz os doy. Pero ¿de qué paz está hablando Mashiach? Está hablando de esa paz interna, de esa paz que logró alcanzar Jacob. Cuando Jacob unió la energía masculina, estoy hablando energéticamente, no biológicamente, cuando Jacob unió la energía masculina y la energía femenina en su interior, cuando se hicieron uno, ¿ya? Cuando hay una unión entre una pareja, que hay amor, ¿ya? Amor. Y como dice la Torá, y Adán conoció a Eva, dice, se unieron. ¿Y qué hubo de esa unión? Un hijo. Y ese hijo fue producto del amor de ellos. Entonces, nosotros debemos de actuar, accionar, porque estamos en el mundo de la acción, de la actuación, donde usted y yo tenemos que hacer las cosas. Hay mucho que decir, pero veamos. En la mística hebrea, ya para terminar, en la mística hebrea, Yosef representa entonces al fundamento, a la identidad. ¿Cómo se identifica usted? ¿Cómo me identifico yo? Si usted va, mejor me voy a poner de ejemplo yo. Si yo voy, digamos, a la iglesia y, ay, me voy a peinar bien para que me mire bien el rabino, que voy bien arregladito. Es la identidad, pero es la identidad. ¿Cómo me identifico yo en este mundo, en el mundo del reino, en el mundo de la materia? El fundamento, Yosef, mi relación con ustedes. Yo ustedes, si estudio Torah, obviamente les voy a demostrar que Mashiach vive en mi interior y por lo tanto les voy a expresar ese amor a ustedes. Pero aquí estoy hablando de, de un Yosef ya equilibrado, un Yosef que ha logrado, ha logrado tener esa oscilación eh, con la energía positiva y la energía negativa. Ha logrado unir esas dos dimensiones energéticas. Entonces, la triada que tiene que ver con Yosef es Netzach y Hod, o sea, la victoria.
el esplendor. Estas tres energías tienen que ver con mi expresión hacia lo externo, ¿ya? Porque en la dimensión de la victoria está nuestro patriarca Moshe. ¿Y quién era Moisés? Moisés, obviamente, pues cuando hablamos en el árbol de las vidas, vemos de que Moisés eh, era una persona emocional, porque cuando él subió al monte Sinaí y al momento de bajar y vio que el pueblo de Israel transgredió cuando hicieron el becerro de oro, ¿qué pasó? Se enojó y tiró las tablas, rompió las tablas. Era emocional. ¿Qué pasó cuando no salía agua de la roca? Somató la roca, pero molesto porque no salía agua de la roca. Entonces, aquí es el lenguaje emocional. ¿Cómo me voy a expresar yo? A través de mis lágrimas, a través de la música o a través de cualquier arte. Entonces, estas tres dimensiones, el esplendor tiene que ver con el lenguaje estructurado, que este lenguaje estructurado tiene que ver con, antes de yo decir algo, tengo que saber qué es lo que voy a hablar, voy a comunicar, si es para bien o es para mal, ¿ya? Entonces, tiene que ver con Joseph, que estas tres energías me, me hacen expresar hacia afuera, hacia lo externo. Y Abraham y Isaac, que es Gesed, misericordia y la restricción, ellos son la tríada emocional, pero hacia mi interior, ¿ya? Ok, entonces, Joseph representa a mi ego, a mi egocentrismo. ¿Por qué yo vivo sufriendo siempre? Porque dejo que mi ego tome el control de mi vida. Joseph, miren ustedes, miren, amados hermanos, amigos, estudiantes de mística, Joseph, cuando llevaba su proceso en el camino, llegó a pensar y a decir, pura lata, mis hermanos, lo que me hicieron, pero ya casi pasando el proceso y de igual manera como Jacob entendió, Joseph llegó a entender que todo lo que le había pasado a él era para bien. Entonces, Joseph transformó su vida como Jacob, cuando se volvió Jacob Israel, porque Jacob venció su ego. Igual Joseph transformó su vida. ¿Por qué? Porque Joseph ahora ya sabía cómo usar su boca, su lenguaje estructurado y su lenguaje emocional. Él ya sabía cómo expresarse con los demás, con la relación que tenía con su prójimo, con sus hermanos, con la gente de Egipto. Pero él entendió entonces que dentro de él habían energías
Y había un mapa, y este mapa era el árbol de la vida, que él supo cómo equilibrar, cómo estructurar su mapa interno. Ahora, amados, nos toca a nosotros. Nosotros debemos, nosotros somos como Joseph, porque muchas veces dejamos que nuestro ego tome el poder sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que nos pasa en este Olam, en este mundo, en la tierra, es necesario. Aunque uno piense que es malísimo lo que nos pasó, pero todo, amados, todo es el propósito del Eterno. Por eso es que cuando usted entiende que todo lo que le pasa en la vida es no porque Dios se lo está mandando a usted, no porque el eterno Yud se lo está mandando a usted, no, sino que es porque nosotros actuamos en este mundo a través de nuestro ego, tomamos decisiones equivocadas, hacemos las cosas malas que parecen, decimos, pero está bueno, está bien, pero al final son malas, ¿verdad? Y entonces, esto es el efecto mariposa. ¿Qué efecto es esto? Efecto mariposa es causa y efecto. Todo lo que yo hago en la vida me viene a repercutir. Si son cosas buenas, si yo hago, digamos, si yo soy generoso, pues voy a recibir generosidad. Si yo soy altruista, me voy a juntar con personas altruistas. Voy a tener bien en mi vida. Para ir terminando, amados, solo fue un pequeño resumen. ¿Qué aprendemos? Lo que aprendemos es que cada uno de nosotros tenemos un trabajo espiritual, ¿sí? Y físico, porque no solo es espiritual, debe ser físico. Debemos de unir el mundo de la espiritualidad con el mundo físico. El mundo físico es cuando usted se mueve para hacer las cosas. Cuando yo me muevo para hacer Shabbat, para guardar los mandamientos. Esa es la parte física que yo tengo que hacer. Entonces, para yo trascender, miren pues, hoy yo sé que para trascender mi yo externo, debo trabajar mi vida espiritual. Lo primero que tengo que hacer es trabajar mi ego, mi imagen, no hacer la shonjara, no hablar mal de las personas, controlar mi palabra, no ser orgulloso, no creer que yo sé más que los demás. Cuando yo logro trascender mi ego, esa parte, y empiezo a valorar a los demás, entonces voy a trascender hacia mi yo interno. Y cuando logro trascender, eso fue lo que hizo José. José trascendió su ego, trascendió, digamos, el chisme, la idolatría. Él trascendió eso. Y al momento de él trascender eso y ya empezar a hacer las cosas por amor,
Entonces pasó lo que pasó con Jacob. Subió hacia su yo interno. Y mi yo interno me conecta con todas las energías dimensionales de mi mapa estructurada en el alma, en mi interior. Y entonces me vuelve a trascender hacia mi yo real. ¿Y cuál es mi yo real? Es el yo real tiene que ver con la dimensión de la voluntad, que en hebreo es Keter, que es la corona. Keter significa voluntad, corona. Entonces ya yo hago las cosas por voluntad, por amor, porque me nacen hacerlo. Y en esta dimensión energética encontramos a Mashiach, la energía de Mashiach. Entonces, mi yo potencial es cuando yo he trascendido todas las dimensiones energéticas que están en mi interior, le saco el potencial a todas esas dimensiones energéticas y la uno con la dimensión de Keter de la corona. Entonces, ¿quién es coronado? ¿Quién es victorioso? ¿Quién es coronado? El que ha equilibrado esas energías internas. Ok, entonces ese es el trabajo que debemos de hacer, amados, y eso es lo que aprendemos en nuestra enseñanza. Les dejo el tiempo. Tal vez ustedes quieren agregar algo para enriquecer nuestra enseñanza. El tiempo es con ustedes. Morar Rivka, Shalom, Israel, Talmideim, Giovanni, Talmidei Yurimia. Eso aprendemos entonces de nuestra enseñanza. Si tienen algo que aportar, si no, pues si se logró entender algo, yo creo que sí, ustedes, todo. Bueno, entonces, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Que el Eterno los bendiga y nos miramos a la próxima reunión, al próximo Shabbat. Shabbat Shalom, queridos Talmideim Jajam. Nos miramos una próxima.